¿Cómo están? Bienvenidos a Red Social. Tipo 1 de la tarde todos los domingos analizamos lo que ha sido la contingencia de la semana y también las proyecciones de lo que viene en esta semana política que todos los días nos ha dado algo que hablar y que estaremos desmenuzando con nuestro panel inestable del día de hoy. Lo presento, quiero por favor que muestren a la bancada de la UDI, que está en pleno aquí en Red Social, partiendo por el señor Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, candidato a diputado por WIN y Demaces. Bienvenido a Red Social. Muchas gracias, Jaime Belolio. Buenas tardes. Eduardo Vergara Borbarán, del Mundo Independiente de Oposición, cientista la político. bancada de la sensatez, Freddy Stock. ¿Cuál sería un esa? placer estar de vuelta con ustedes después de La 2 bancada semanas de del ausencia. Bienvenido a Red Social, Muchas Eduardo gracias. Vergara Borbarán. Max Pavés, más conocido en la UDI como la razón número 15. Concejal por Conchalí, abogado de la Fundación Jaime Guzmán. Voy a Max. mandar una carta al canal para que usted lea una carta por cómo me agarra la Exactamente, buena idea. Sí. Yo la firmo. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, candidata a diputada por Recoleta e Independencia. Bienvenida a Red Social, Carol Cariola. Y a invitado especial del día de hoy, José Antonio Cast, diputado de WIN, y San Bernardo, pero también, estaba también en la noticia, candidato a senador por Santiago Oriente. Bienvenido, José Antonio Cast. Muy buenas tardes a todos los panelistas y sobre todo aquí a Ahora sí podemos mostrar la bancada de la UDI, compañeros ¿no? de la UDI. Se ven ordenadito la bancada de la UDI, ¿eh? Sí. Muy bien. Estamos con Ya, Chanita. comienza Red Social. Les tengo que decir una cosa. ¿Ven esto? El cara de palo. Después de palabras al cierre, cada uno de ustedes va a tener que elegir al cara de palo de la semana. Una decisión difícil porque ha habido muchos caras de palo. Partiendo por todo lo que se ha sabido esta semana movida que comenzó el martes. Con el 21 de mayo, la última cuenta del presidente Piñera, que dejó hartas cosas que hablar y que desmenuzaremos aquí en Red Social. Vamos con los grandes hitos de esa cuenta pública del presidente Piñera. Fue el cuarto y último discurso presidencial de Sebastián Piñera, que bordeó las 2 horas y 16 minutos con exactitud. Una cuenta pública que, como es tradición, incluyó a los 2 bloques políticos más grandes del país y con la presencia de la mayoría de los candidatos presidenciables, excluyendo a Bachelet. Con la presencia de 20 de los 22 ministros de Estado, el presidente dio a conocer los ejes principales de sus próximos 10 meses de gobierno, que incluyó, como es de esperar, el eje de educación. Entre las medidas más importantes de este tema destacó el anuncio que próximamente Kinder deberá ser obligatorio para todos los niños del país, mediante una reforma constitucional. Que para avanzar hacia la universalidad y gratuidad de la educación preescolar, próximamente enviaré a este Congreso una reforma constitucional que establece el kinder obligatorio para todos los niños de Chile. Otro de los puntos que era esperado entre la oratoria del Ejecutivo era el tema de salud, sector que fue expuesto por el presidente por 8 minutos exactos. Piñera manifestó que los niños mayores de 12 y menores de 18 años de los grupos B, C, D y FONASA podrán recibir tratamientos dentales con una bonificación del 40% por parte del Estado. Todo esto con el apoyo de 300 nuevos dentistas. En las próximas semanas implementaremos la libre elección con bonificación del 40% por parte del Estado para niños beneficiarios mayores de 12 años y menores de 18 en los grupos B, C y D del FONASA. El tercer pilar tratado en esta oportunidad fue la reconstrucción. Tras el terremoto del 27 de febrero del 2010, el presidente manifestó que el 90% de las obras de levantamiento se encuentran superadas y que próximamente se avanzará al 100%. Es que al día de hoy los chilenos hemos sido capaces de reconstruir más del 90% de las escuelas, hospitales, viviendas, puertos, aeropuertos, embalses, carreteras. En la región del Biobío, epicentro del terremoto y del tsunami, no hay un 96% de viviendas entregadas y terminadas. Allí, con suerte, estamos en el 50-55%. Como último punto estuvo presente también el tema familia, en donde se anunció un bono de natalidad para parejas que tengan 3 hijos o más. Este se pagará desde el momento en que dé a luz el tercer integrante y los que nazcan posteriormente. Este bono comenzará con el tercer hijo e irá subiendo a medida que las familias se comprometen con la maternidad. Lo del bono por el tercer hijo lo encontré pintoresco.
Otros temas que quedaron en carpeta fue la creación de un nuevo ministerio, el de Agricultura, Pesca y Alimentos, el envío al Parlamento de un proyecto de ley contra los que insulten a un carabinero y la modernización de la Contraloría. Ahí estaba parte de la cuenta pública, la última cuenta pública del presidente Piñera. Eduardo Vergara Burbarán, ¿qué te llamó la atención ya mirando la lontananza de lo que fue esta cuenta pública? ¿Con qué empezamos? Me pasó algo muy especial porque cuando yo era niño le pedí al viejito pascuero que me trajera un ratón Mickey Mouse. Y durante muchas semanas, bueno, le escribí la carta, esperé, hasta que llegó esa noche. No sé de dónde llegó el viejo pascuero, la cosa que estaba un paquete de regalos, lo abro, lo miro. Mis papás me dicen, ahí está el Mickey Mouse que tú pediste. Y yo lo miraba y era un guarén hecho peluche con unos chorros rojos. Era una mala imitación de Mickey Mouse. Y me causó una sensación de tanta decepción que la recordé durante el discurso del 21 de mayo. Porque sentía que el presidente Piñera nos hablaba de un país que no era. Nos hablaba de un país que no existía. Y lamentablemente, como partió así el discurso, la tónica y todas las cosas que nos fue contando, prometiendo y evaluando durante ese proceso, adquirieron o causaron en mí una falta de credibilidad profunda. Y creo que lamentablemente esa fue la tónica del último discurso de Sebastián Piñera frente a la nación. Pero quiero rescatar 2 puntos para ser justo, porque tal como el ratón Mickey Mouse no era Mickey Mouse, pero seguía siendo ratón, algo bueno tenía. Quiero rescatar 2 cosas del discurso de Piñera que me parecieron bien. Primero, el anuncio que hizo luego de haber logrado la elección directa de Cores, democrática. Creo que es un paso importante hacia la descentralización del país, abrir la democracia y terminar con los monopolios políticos en las regiones que se reducen prácticamente a los senadores, a los diputados y a los alcaldes, porque los concejales todavía no quieren el poder. Pero lo segundo que encontré interesante, también que creo que vale la pena, fueron las primarias. Y él con mucha autoridad tenía que reconocer que hicieron el esfuerzo, lo lograron, prometieron al país que iban a haber primarias, pero quienes no cumplieron, y esto creo que hay que dejarlo muy claro, no fue el presidente de la República, no fue el gobierno de Chile, sino que fueron los partidos políticos. Me quedo con eso, me quedo con esas 2 cosas que creo que son avances, una que habla de la tan necesitada descentralización, pero la segunda de la mala política que estamos llevando a nivel de partidos políticos. políticos. Salvo RN, que va a ser primario. Pero que son de mentira, 10 distritos. Pero por lo menos las va a hacer. Sí, sí. Eduardo, algo para el bono de maternidad, que fue quizás una de las cosas más polémicas. Sí, lo quería dejar de lado porque creo que vamos a hablar de eso, pero una cosa muy concreta. Yo creo que todo incentivo que venga de un Estado que sea mal hecho, que sea a medias, es como lo dijo una persona en una carta, no solamente un incentivo perverso, sino que está replicando lo que va a ser en el futuro la desigualdad. Un bono es no solamente una farsa, sino que también un insulto para las familias y para las mujeres por una razón muy simple. No podemos obligar a alguien o esperar que alguien reaccione a aumentar su familia o a tener un tercer hijo con algo tan miserable como un bono, cuando los problemas son mucho más de fondo: educación, salud, ya lo hablaremos con detención. Pero me parece algo tan mezquino que, de hecho, si es que tú no me lo hubieses preguntado, no le hubiese dado el momento de análisis, porque creo que no se lo merecía. José Antonio Cast, padre de 9 hijos, estaría ahí con $1 millón de pesos en bono. Claro, pero estarían todos tus problemas resueltos. Tendréis 600 lucas más. No, pero yo creo que te he dejado muy frustrado el regalo que te hicieron tus padres, porque recordarlo ahora. Y lo peor de todo es que fue el Piñera quien me lo recordó. Oye, pero ¿sabes lo que pasa? Funó al papá. Yo creo que el problema tuyo es de análisis, es más de fondo. Aquí me lo recuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque yo te invitaría a caminar por el Chile real. Ese Chile real donde hay mucha gente que hoy día tiene trabajo. Ese Chile real donde las mamás hoy día tienen 6 meses con sus hijos. Ese Chile real donde los abuelitos hoy día ya no tienen ese descuento del 7%. Ese es el Chile real. Esas son las personas que hoy día nos tienen que importar. Yo le pregunto a esas mismas personas, ¿usted aplaudió de pie por los Cores? No. ¿Usted aplaudió de pie por el tema de las primarias, que son importantes? Yo no lo niego. Tampoco. Porque esas personas lo que buscan es mejor calidad de vida. Y lo que hay en Chile hoy día es mucho mejor calidad de vida. Entonces, guardando las proporciones, creo que el problema del ratón Mickey... Vamos a salir caminando. Así que cuando quiera podemos recorrer distintos lugares para ver ese Chile real, que hoy día sí es mejor. Carlos Carrera. Sí, mira, a mí me entristece escuchar el cómo se da cuenta de un Chile real que no es real. O sea, ese Chile del que hablaba usted recién,
precisamente no es el Chile real que uno ve en las calles. Yo lo vivo en Recoleta, lo vivo en Independencia, siendo esta una de las comunas más pobres incluso que tenemos en nuestro país, con mayor cantidad de pobreza, con mayor inseguridad, con mucha delincuencia, después de 12 años de gobiernos de la UDI en ese gobiernos comunales. La cuenta de Sebastián Piñera da cuenta de un país, como decía recién usted, sin pobreza, con pleno empleo, con seguridad, sin descontento. O sea, aquí nunca hubo marcha. O sea, a mí me pareció que hubo un Chile donde nadie salió a movilizarse, nadie peleó por una educación distinta. O sea, en ningún momento habló de la movilización social y de las grandes manifestaciones que han habido en Calama, en Punta Arenas, en Coyhaique, en todos lados. Sin embargo, habló de un Chile sin pobreza cuando nosotros nos damos cuenta todos los días cuando hablamos con la gente que tiene acceso a la ficha de protección social, que ahora se llama ficha social, que tuvo transformaciones en sus preguntas y que lo que hizo fue aumentarle los puntajes a mucha de la gente. Y eso la gente lo sabe. O sea, con eso se disminuye la pobreza porque los datos generales claramente quedan demostrando otra cosa. Cuando habla de un Chile con pleno empleo ¿a costa de qué? De una pregunta donde se le dice a la gente, ¿trabajó la semana pasada 1 hora? Y eso significa que están empleados, o sea, así cualquiera. Cuando hablamos de un Chile con más seguridad, cuando vemos que cada día es más inseguro andar por las calles, cuando la lucha contra la delincuencia, cuando decían que aquí no va a haber más delincuentes, tolerancia cero, ¿dónde quedó? Si se han preocupado más de perseguir a los consumidores que a los narcotraficantes, por ejemplo, cuando hablamos de temas de droga, hablan de un Chile que tiene que el 7% descontado a todos los adultos mayores, eso no es verdad. O sea, es cuestión de hacer una encuesta. Yo me junto con muchos clubes de adulto mayor. Sin embargo, cada vez que uno les pregunta, ¿les descontaron el 7%? No, porque los requisitos son muchos. Esto ha sido progresivo y eso no es cierto. O sea, entonces también es importante decir las cosas como son, hablar de la reconstrucción en la realidad. O sea, que no hay un 95% de reconstrucción y eso hay que decirlo. O sea, si uno va al sur, a las zonas con mayor situación, con mayor gravedad en relación a la reconstrucción, nos damos cuenta de que no están todas las casas entregadas. Estarán entregados los subsidios, pero eso no es lo mismo. Después de 3 años. Mira, yo creo que lo interesante es que la gente puede evaluar frente al discurso del presidente Piñera cuáles son las cosas más negativas, como nos han mostrado Eduardo y Carol, o las cosas positivas que ocurren en la realidad también. Es decir, nadie puede negar, porque es la misma pregunta en términos de empleo, de que hoy día hay 800.000 empleos nuevos. Quienes vivimos ahí cerca del campo, vivimos en el mismo lugar, muy cerca con José Antonio, sabemos que la gente que hoy día vive ahí tienen mejores empleos y mejores salarios. Y eso es algo que ellos lo perciben y que les ha beneficiado a ellos y a su familia. La mejor política social es que hayan más empleo. Lo mismo tiene que ver con el postnatal de 6 meses, tiene que ver con el 7%, que es, efectivamente, como dice Carol, no fue para todos de una vez. Y otro anuncio que se hizo hoy día es que esos mismos adultos mayores que hoy día están pensionados perdían su libre elección en FONASA por el hecho de no pagar el 7%. Hoy día lo recuperan. Y así vienen a hacer otras cosas más que obviamente las familias con la mano en el corazón saben que hoy día están mejor que hace 4 años atrás. Entonces yo creo que este es un gobierno que ha hecho muchísimo, queda muchísimo por hacer todavía, queda muchísimo en educación, en salud, en desigualdad, en pobreza, y no nos podemos quedar tranquilos y por lo tanto hay mucho que perder, porque lo que hoy día ofrece la izquierda es apretar reset, que todo se vaya abajo, empezar a construirlo de nuevo y sin realmente una concepción de cuál es ese progreso. Y para Eduardo yo le diría que, hay una frase, Eduardo, hay una frase que dice, dele a un hombre todo lo que desee y entonces sabrá que ese todo no es todo. Esa la dijo Kant. Así que yo creo que cuando tú elegiste que tu monito Mickey Mouse era lo que todo, te diera el todo, obviamente al tenerlo no lo iba a hacer. Hay otros bienes espirituales. El desarrollo y el crecimiento de los países son eso, el acceso a esos otros bienes. Y ahí me quiero meter en lo que tiene que ver con el bono del tercer hijo. Yo creo que nadie puede banalizar la decisión de tener un tercer hijo por 100.000 pesos. No tiene que ver, la decisión no pasa por 100.000 pesos más, 100.000 pesos menos. Pasa porque sea más amable para un niño nacer hoy día en Chile. Hace poco tiempo hubo un ranking y que decía que precisamente Chile es uno de los mejores países para nacer. Tiene que haber, obviamente, una mejor calidad de la educación. La señal de un kinder obligatorio y yo creo que posteriormente de un pre-kinder obligatorio va en esa línea. De más ¿Es banalizar pasar 100.000 pesos para que nazca? No, no lo es, porque lo que quiere decir es que nosotros nos estamos preocupando de un tema. El año 1990 había 2,6 niños por mujer. Hoy día hay 1,8. Somos 17 millones, eso quiere decir que si hay 1,8, vamos a empezar a ser menos de una población más. ¿Pero qué impacto marginal tienen 100 lucas en el desarrollo y en el poder sostener una vida durante tantos años? Pero si es un bono. Y después de educación. Por eso, pero ¿qué impacto tiene ese bono? Yo creo que nos hagamos una respuesta a Max Pavés, porque no lo han hablado. Disculpa, Max. Yo
Bueno, no esperaba jamás ninguna reacción, ni siquiera con las personas que distinguen este panel desde la vereda al frente, que tuvieran algún reconocimiento por la gestión del presidente Piñera. Reconocí dos cosas. Y eso es bastante evidente. Por lo tanto, la pregunta que tiene que hacerse el telespectador es: ¿quién da los mejores argumentos para sostener una posición o la otra? Cuando uno dice que el país está mejor o peor y que el presidente Piñera da cuenta de una gran gestión, porque claro, uno puede tener la actitud de Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, y decir, bueno, yo a la derecha le voto todo en contra, entonces si la educación fuera gratuita y la propone el gobierno, él va a votar en contra igual, está bien. Y esa es la lógica un poco de la Carol de pensar que estamos en el Congo belga, digamos, donde aquí no hay orden público, no hay salud, digamos, la gente se... Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es compararse. No estamos en el ¿con Congo belga, quién? pero estamos en Chile con un gobierno de derecha. Por eso, entonces, Carol, pero como yo puede te ser algo escuché, similar, más o Carol, yo te menos. escuché, entonces lo importante es que tú tengas la capacidad también de escuchar de vuelta. ¿Comparándote con quién? Seguramente Chile ya está mejor que todos los gobiernos comunistas de la historia, eso sin duda. De eso nadie lo puede poner en duda de manera seria. ¿Estamos mejor que hace 4 años atrás? Hay que mirar las cifras. Que bajó la pobreza no lo dijo el presidente Piñera, eso lo dijo la CEPAL, cuando después pasó colado, que después de todo el problema que hubo, la CEPAL dijo efectivamente en Chile es menos pobre. Revisen el video que anda circulando en las redes sociales cuando Michelle Bachelet en el programa con Julián Effelbein dijo que la pobreza había disminuido, cuando después, quiero decir los nombres con todo respeto al canal, Consuelo Saavedra y en el 13 de la Soledad Neto decían la pobreza por primera vez en los años 2009 al 2013, desde que se aplica la encuesta Kassen, la pobreza aumentó. Muy bien. Entonces, Freddy, termino con la siguiente idea. Si uno puede decir que nadie ha dicho que se acabó la pobreza, la Carol lo dijo como si el presidente hubiese tenido la facultad de decir en Chile se acabó la pobreza. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es si hoy día Chile está mejor o peor respecto de quién. Y es muy difícil sostener que en todos los temas que falta mucho por avanzar, Muy bien. no estamos mejor que hace 4 años atrás. Y eso es gestión de este gobierno. Señores, los invito a relajarse. Sí, gracias. Los invito a que se relajen. Vamos a otro tema que tiene que ver con la legalización o no de la marihuana. El tema lo puso puntualmente, quizá, o lo acentuó el propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando dijo que había que despenalizar la marihuana, y lo que causó, por supuesto, que todo en la moneda comenzara a correr en círculos para ver qué le respondían al ministro. Veamos la nota y lo conversamos acá en Red Social. Ante las declaraciones del ministro de Salud Jaime Mañalich sobre la posible despenalización de ciertas drogas, se volvió a abrir una polémica que se ha tratado de mantener en silencio: el autocultivo de la marihuana. Según un informe de la Organización de Estados Americanos, sugiere a los gobiernos de los distintos países considerar la despenalización de la marihuana con el fin de incentivar la rehabilitación de ciertas enfermedades. Ante esto, los senadores Fulvio Rossi del PS y Ricardo Lagos Weber del PPD instaron al gobierno a poner suma urgencia al proyecto de ley que ambos presentaron en 2012 para despenalizar el consumo de la hierba y permitir el uso personal. Sin embargo, el debate va más allá y permite el autocultivo, idea a la que se adhiere el senador Guido Girardi del PPD. Esta propuesta se inspira en el modelo adoptado por Uruguay, país donde el Estado asume el control y la regulación de todas las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, entre otros. Por su parte, la OEA en su estudio aseguró que el objetivo planteado en el informe son mejorar las políticas de droga, que los recursos para el control de estupefacientes y usuarios de drogas se reasigne para la prevención y el tratamiento del uso problemático. El estudio tuvo un costo de $2,2 millones y contó con el aporte de varios países de la región y organismos financieros internacionales. Muy bien, el tema de la marihuana puesta en la mesa, un tema que quizás para los más expertos no es podría marcar un después, a que por fin llegó la hora de conversar en serio si se despenaliza o no el consumo o autocultivo de marihuana. ¿Qué piensas tú al respecto, José Antonio Castro? Yo soy contrario tanto a la despenalización como a la legalización de las drogas, incluso las drogas más blandas, que son la llamada marihuana, ¿no sé? Otras que dicen que son las drogas más blandas. Porque es cosa también de ver el Chile real. ¿Qué pasa con esos jóvenes que parten, ¿no es cierto?, con el tema de la marihuana, que los va induciendo a consumir drogas más duras? Y aquí la experiencia, por ejemplo, que tiene Jaime Orpi, que es quizás la persona que más ha trabajado en rehabilitación de jóvenes, es decir, miren, cuando uno abre la puerta, ya no la cierra. Y el proceso no tiene reversa. O sea, esto avanza, avanza, avanza. Y todos aquellos que dicen, no, mira, si esto es recreacional, esto es, en el fondo es básicamente para que las personas en su casa puedan consumir un poquitito y pasarlo bien. Bueno, ese que lo empieza a pasar bien, después generalmente le abre la puerta a otras cosas. Ayer veíamos, ¿no es cierto?, en los mismos medios de comunicación, cómo se aspiraban el alcohol, la cerveza, ¿no es cierto? Habían ciertas maneras de pasar a un estado de estar fuera de la realidad
que parten precisamente con esta droga blanda. Así que yo al menos soy muy contrario. Porque básicamente tú lo ves como la puerta de entrada hacia otras drogas, como eso. Carol. Sí, mira, yo creo que, yo siempre digo, esto hay que ponerlo en el contexto de una discusión mucho más amplia. Yo no creo que aquí se trate de decir cannabis o no cannabis. Creo que esto tiene que ser un debate más amplio y tiene que ver con una nueva política de drogas para el país. O sea, siempre que hablamos de drogas nos olvidamos que el cigarro y el alcohol son drogas y que están legalizadas y que incluso son mucho más dañinas que la misma cannabis como una hierba natural que pueda ser consumida de distintas maneras y para distintas razones. Yo creo que también hay un elemento que es central y que lo hemos discutido en otro momento y que tiene que ver con cómo abordamos el tema, si desde un punto de vista de seguridad, desde un punto de vista policial o lo abordamos desde un punto de vista de salud y sanitario. Yo como soy profesional de la salud y tengo mis deformaciones también, no puedo evitar verlo desde el punto de vista sanitario y creo que ahí es donde está la principal razón que nos debe mover a tomar una decisión respecto a la necesidad de regularizar la droga en Chile. Y una necesidad de regularizar las drogas tiene que ver con que nuestro país también es un alto consumidor de cannabis. Y lamentablemente, producto de que no está regulado, lo que llega a manos, sobre todo de los sectores más pobres de nuestra población, que consume cannabis, es una cannabis no pura, o sea, manipulada con algunos elementos que la hacen mucho más dañina de lo que es de manera natural. Por lo tanto, esa es la razón por la cual yo creo que un primer paso para iniciar un proceso de regulación de las drogas en nuestro país, siendo que además en la mayoría de los otros países la cannabis no es una droga dura, a diferencia de Chile, que fue determinado hace algún tiempo atrás, creo que es precisamente despenalizar el autocultivo y el consumo. Y esa es una manera también de terminar con el narcotráfico que hoy día está consumiendo nuestras poblaciones. Cuando uno va, hablando nuevamente del Chile real, se mete a las poblaciones donde hay mayor cantidad de narcotráfico, precisamente lo que se está consumiendo ahí no necesariamente es cannabis natural, sino que más bien es cocaína, otras cosas, ¿cierto? A partir de la poca regulación que existe y de esta política de drogas que no es lamentable, no es un debate más grande, ¿cierto?, en nuestro país, sino que más bien hay una limitación y pareciera ser que quienes están a favor de la despenalización es como si anduvieran incentivando el consumo, cuando claramente eso no es así. Max Pérez. Es muy curioso cómo se afrontan ciertos ejes en el debate, porque lo que pasa con el cigarrillo y con el alcohol es que lo que ha hecho el Estado de Chile es restringir su consumo y restringir su publicidad, no liberalizarla. Por lo tanto, si alguien dijera que uno quiere comparar, lo tienen bastante, la reforma tributaria última iba el impuesto arriba de los cigarros. ¿Y el alcohol? De la última. No me acuerdo del alcohol, pero el tema de los cigarros sí. Entonces, pero el alcohol de mañana de 40 grados. Sí, entonces ahí tenemos que estar un poquito más informados, porque cuando se genera este eje de decir, mire, el cigarro y el alcohol está liberalizado, pero eso no es así. Hoy día, de hecho, la última ley, lo trabajamos en la Comisión de Salud de ambas cámaras, lo que se busca es que hoy día la menor cantidad de gente pueda acceder a publicidad de tabaco, que la menor cantidad, de hecho también fue algo que dijo el presidente el 21 de mayo, por lo tanto, pretender de que con los cigarros y el alcohol se disminuya el consumo y fomentar el consumo de una droga blanda o dura, como es la marihuana, a mí no me cuadra. En primer lugar, no me cuadra como eje. Lo segundo, yo lo he dicho en este programa 80 veces. ¿Por qué fomentar? ¿Tú crees que legalizar sería fomentar el consumo? Pero si eso es de sentido común, más que regularlo. Si usted le baja el impuesto a la benzina y usted dice la benzina va a costar 100 pesos el litro, ¿usted qué es lo que está haciendo? Está fomentando que la gente consuma. Si usted le baja los impuestos el IVA a los libros, es para que la gente lea más. Por lo tanto, si tú despenalizas, tú lo que estás haciendo es fomentar un consumo de una droga que, como yo lo he dicho en este panel y muchas veces, yo también, porque aquí todos somos intérpretes del Chile real, digamos, la experiencia mía en las poblaciones de Conchalí, donde yo soy candidato, es que las personas me hablan de tres problemas. Perdón, soy concejal. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Son los hoyos en las calles, la gente podrá ver cositas, que la gente no está preocupada de la Asamblea Constituyente, de la calidad de vida de sus hoyos en las calles, de la droga y de la seguridad. Por lo tanto, tú me vas a preguntar a mí, que yo tuve que despedir, y lo quiero decir con mucho respeto, a personas que no llegaban a trabajar. Y después yo los encontraba en una plaza, digamos, fumando marihuana, que personas que no llegan a cumplir su trabajo en la campaña, ¿yo cómo voy a estar a favor de eso? Entonces no me cuadra. Entonces, según tu línea argumental, para que nos quede claro, si el alcohol estuviera penalizado, prohibido, se consumiría menos alcohol en Chile. O sea, en la época en que... Según tu línea argumental. No necesariamente, porque tú dices que si se legaliza la marihuana va a haber más consumo de marihuana. Lo que tú estás haciendo es fomentar el consumo, eso es evidente. Ergo, si el alcohol fuera prohibido, habría menos consumo de alcohol. Eso es lo que tú quieres decir. Perfecto. En la época en que se prohibió en la Unión Soviética y en Estados Unidos, ojo, no, porque es un tema que he estudiado, Eduardo, un tema que he estudiado, como tú has estudiado la droga, yo también estudié la historia del siglo XX, y los dos países donde se prohibió el alcohol, Estados Unidos y la Unión Soviética, en distintas épocas del siglo XX, las consecuencias fueron desastrosas. Muy bien. Por tanto, ojo, si el tema es que se iba a haber más adicción, no tiene ningún sentido esa política pública. Eduardo Vergara, tú estuviste en la OEA en el informe
que sacaron recién para incentivar, o ¿cómo se podría decir? Sí, a ver, yo primero que todo me gustaría devolver la mano a José Antonio y también te quiero invitar a que caminemos juntos a mirar la evidencia, que yo creo que afortunadamente es bastante contundente. Yo he estado en miles de debates, espacios, diálogos, no solamente con la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza, sino con un montón de feligreses que repiten un discurso que es altamente, y con todo el respeto que se puedan merecer, ignorante. Dejan de lado años de evidencia, estudios muy serios, dejan de lado o pasan desapercibido lo que la misma Organización Mundial de la Salud dice, que el 90% de los consumidores de droga ilícita a nivel mundial son responsables, no son ni problemáticos ni dependientes, y eso habla de que la gran mayoría, casi la totalidad de quienes consumen drogas no lo hacen de manera adictiva, no caen en la adicción. Pero por sobre todo hay un mito que está muy manoseado y que también te invito, te voy a enviar información. Yo llevo bastante tiempo trabajando en esto y te lo digo con mucha seriedad y responsabilidad, que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Ese mito está derribado desde asociaciones de médicos en Estados Unidos, pasando por las europeas, por los mismos gobiernos, el mismo Parlamento de Estados Unidos maneja muchos documentos. Acá en Chile el mismo Colegio Médico, no sé si te has enterado, pero también ellos están luchando por abrir el debate con evidencia en mano. No hay evidencia que hable de que la cannabis o el consumo de cannabis te lleva al consumo de otras drogas. Lo que sí hay evidencia es que el prohibir, el reprimir y el perseguir a los consumidores los incentiva y los empuja hacia una esquina oscura, hacia una esquina donde el Estado no puede llegar, la Iglesia o las organizaciones como la Fundación Esperanza, y expones a estas personas a que sí sean tan vulnerables que quien les vende la droga no les vende cannabis, no les vende marihuana, porque no es negocio vender marihuana. Les quiere vender una droga al cual ellos se puedan volver adictos, que ni siquiera es lo que ellos piensan, porque hasta la cocaína que se vende en Chile, la pureza es hasta el 7%. Imagínate, se puede encontrar cocaína del 7%. O sea, lo que está consumiendo el ser humano, que es empujado por un prohibicionismo y una represión hacia la sombra, no es lo que él piensa, con graves daños a la salud. Pero ese no es el único problema. El problema es que nos estamos negando un debate. Afortunadamente, no sé si viste el día viernes, el Mercurio, una editorial que me pareció una de las editoriales más sensatas, porque ha demostrado el cambio que ha tenido el Mercurio. Tomaron evidencia en mano, citan como expresidentes de derecha y de izquierda, te hablo de César Gaviria, te hablo de Fernando Enrique Cardoso, el expresidente Ricardo Lagos, José Manuel Santos. Tomaron y llegaron a un consenso. La Organización de Estados Americanos también llegó a un consenso que la política de drogas basada en el prohibicionismo, o sea, en la prohibición y la represión, fue un rotundo fracaso. Por una razón muy simple: los niveles de consumo aumentaron y la violencia asociada también aumentó. Chile ha sido copia feliz de ese paradigma durante muchos años, y esta la culpa no la tienen ustedes para nada, sino que la tiene el gobierno de Chile. El problema nuestro, y también te derribo otro mito, porque está muy manoseado, especialmente por la gente de la Fundación Esperanza. Chile no es Colombia, Chile no es América Central, Chile no es México. Lo tengo muy claro. El problema nuestro es el consumo. Y tú sabes que el efecto más nefasto del prohibir es sobre el consumo, no sobre el narcotráfico. Nadie puede decir que son ignorantes en esta materia. O sea, si hay alguien que le ha dedicado tiempo, toda persona, se ha jugado por algo, discúlpame, José Antonio, aunque lleves 100 años trabajando en un tema y tú ignores la evidencia, que es abundante y contundente, yo perdóname que quieres que te diga, creo que no de las familias que tienen hijos drogadictos. Pero ¿sabes cuál es el drama de esa familia? ¿Has trabajado con esa familia? ¿Tú sabes? Por supuesto, llevo años trabajando en esto. Estaba en barrios problemáticos mucho más peores que este Chile. ¿En qué institución has trabajado en una de las instituciones más reconocidas a nivel latinoamericano, y pregúntale a cualquier persona que sepa de este tipo, que analiza, investiga, trabajo en 6 países de América Latina. ¿Tú crees que no conozco las realidades de consumo en El Salvador? Con personas. ¿Y qué crees que trabajo con Mickey Mouse? No, personas, no números. Claro que no. Personas. Dime, una institución donde tú has trabajado con jóvenes drogadictos. Yo trabajo en 6 países de América Latina, donde salgo a las calles y a los barrios, y en Chile hago... Escúchame, salgo en las noches a testear lo que consumen los jóvenes. Personas, ¿has convivido con personas que tienen hijos drogadictos? ¿Has ido a sus casas? ¿Has estado ahí viviendo, sabiendo lo que es vivir con drogadictos? Estás derribando, estás tratando de derribar un argumento. Y otras cosas es la realidad de las familias que tienen un hijo drogadicto. Pero si yo he recorrido, y eso yo a he ti también te trabajado. debería constar. Mira, yo he salido en las noches, sé la pureza con la que consumen las personas drogas. Los jóvenes de clase alta también, que creen que consumen éxtasis, que creen que consumen LSD. ¿Tú crees no que están consumiendo eso? O despenalizando eso se va a solucionar? Es que aquí voy a la respuesta a Max. Regular, que se puede decir legalizar, pero regular es lo que se hace con el alcohol y el tabaco, es controlar. Pero se restringe cada vez más. Pero si yo estoy 100% de acuerdo, la gente cree que yo estoy en contra, yo soy un liberal que quiero legalizar todo. Si tú me preguntas qué opino de la ley del tabaco, yo la encuentro fantástica. Encuentro fantástico que tengamos estándares sanitarios donde ninguna persona, por el humo del cigarro, se vea expuesto a algo que no quiere hacerlo.
a que discutamos con evidencia en mano. Mira el consumo de niños de tabaco, cómo ha bajado y cómo el de cannabis ha aumentado. Yo no quiero. A ver, señores, octavo cuarto escuchemos a Jaime de los Oye, no, yo lo primero que quiero decir es que yo conozco el trabajo de la Corporación La Esperanza, y me parece que es un trabajo extraordinario porque quienes están ahí además vienen con un drama familiar porque son precisamente los problemáticos. Y vienen con un drama que se empieza a solucionar ahí, pero se soluciona solamente en el largo plazo y con un trabajo y con amor además. Yo creo que hay varios de los argumentos que hoy día se ponen que también son derribados por la evidencia. La primera de ellas es que te dicen, oye, la marihuana es fantástica para los que tienen glaucoma, para los que tienen problemas de reumatismo. Bueno, si fuera tan fantástica, entonces tomémosla en una pastilla. Se llama Marinol en Estados Unidos. Si fuera tan fantástica, no es para qué fumarla, traigámosla en pastilla. Entonces, obviamente, el argumento de quien te dicen, oye, aquí lo que hay que hacer es porque el uso medicinal, no es verdad, lo que quieren es fumar. El problema es que con eso aumentáis el negocio de las farmacias. O sea, ¿por qué si lo podéis cultivar en tu casa? ¿Por qué no lo podéis autocultivar? Déjame seguir. Entonces, ¿y esa pastilla, perdón, esa pastilla tiene el mismo efecto alucinógeno de no sé, fumar? nunca la he probado. Porque tú separas el THC. Nunca la he probado. Te sacar el THC. Entonces, lo segundo tiene que ver con que aquí se dice, mira, si nosotros regulamos o legalizamos, vamos a frenar o vamos a sacar de ese rincón oscuro a los consumidores. Pero la verdad, y lo sabe súper bien Eduardo, el narcotráfico hoy día en Chile no es de marihuana. Por lo tanto, si es que regulamos, no se va a disminuir el narcotráfico porque la marihuana hoy día sea legal. Y en tercer lugar, yo sí estoy de acuerdo en algo con Eduardo, que es un tema profundo y que tiene que ver con cómo hacemos que haya menos consumidores. Yo creo que tiene que haber menos consumidores de drogas y no más. Entonces, legalizarla. Ese es el punto, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos para que haya menos consumidores? Porque yo creo en el fondo nadie quiere que haya más consumidores. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Uno tiene que ver en temas de salud. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que ver al consumidor desde una perspectiva de salud, pero al mismo tiempo desde el ámbito de la educación y preguntarse por qué esos jóvenes hoy día van a buscar esas drogas, van a consumir. Y ahí sí hay literatura que también se ha trabajado en la Corporación La Esperanza, me ha tocado hacerlo con ellos, que es que hay factores protectores que se llaman. Y esos factores protectores son buenas expectativas con respecto al futuro. El pensar que la juventud no es el momento para desatarse, sino que es el momento para prepararse para otras cosas que vienen adelante. La familia y una serie de otras cuestiones más que son potentes para y dentro de esa pregunta que tú pones en la mesa, que es cómo lo hacemos para que se consuma menos marihuana, ¿la prohibición es una de ellas? Es que la prohibición ha tenido el efecto adverso, sí. Es que déjame escuchar lo que responde Jaime. Yo entiendo muy bien que estudié en Chicago, además, donde habían varios profesores de economía que eran partidarios de la legalización y hacen todo el ámbito, o sea, la parte económica la conozco de memoria y me parece que es un análisis razonable, pero yo creo que las políticas públicas no son solamente en cuanto a eficiencia, sino que también en cuanto a justicia. Y ahí hay un aspecto que tiene que ver con qué es lo bueno o qué no es lo bueno para la sociedad. Yo creo que es malo para la sociedad que haya más consumidores. Si tú legalizas, lo que estás haciendo es bajar el precio. Y al bajar el precio van a haber más consumidores. De hecho, más, Freddy, el argumento para mantener en el ordenamiento jurídico, Freddy, el tabaco y el alcohol es porque la evidencia, cuando tú los prohíbes, el efecto es peor aún. Estamos llegando, en este caso de la marihuana, estamos llegando a un núcleo que, estamos llegando a un núcleo que es, según ustedes, que prohibir es bajar el consumo. O sea, yo creo que todo lo contrario, o sea, si esto está prohibido, sin embargo, Chile es uno de los países más consumidores de América Latina. Entonces, yo digo, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué hacemos hoy día cuando tenemos una situación donde hay que diferenciar? Yo creo que hay que diferenciar cuando ustedes hablan de los jóvenes que están en las drogas, que no pueden salir, que tienen problemas sanitarios, que hoy día efectivamente son un problema y que tienen que iniciar procesos de rehabilitación, que por lo demás no están contemplados en la salud pública. O sea, si no hay fundaciones que los ayudan, sencillamente quedan abandonados, y así son muchos. O sea, consideremos que hoy día no es una prioridad para la salud pública en nuestro país la rehabilitación de los consumidores de droga. Esos consumidores de droga no son precisamente consumidores de marihuana, y eso es lo que hay que decir. Por eso hay que diferenciar. Esos consumidores son consumidores de cocaína, son consumidores de pasta de cocaína con un 7% de potencia. Y además son consumidores de cocaína. Y de pasta base. Sin embargo, los consumidores de cannabis no tienen el problema al que usted se está refiriendo cuando habla de ese Chile real, de que tienen que iniciar procesos de rehabilitación, porque la marihuana incluso es menos adictiva que el cigarrillo.
Entonces, ¿por qué no ponemos a rehabilitarse a todos los consumidores de cigarrillo? Por lo demás, los efectos son distintos. Entonces, yo creo que cuando se trata de poner a la cannabis en el mismo nivel de la pasta base o de la cocaína, es cuando entramos en un error en la discusión, porque empezamos a confundir los términos. Bueno. Y es ahí cuando nosotros decimos, bueno, también hay un concepto que tiene que ver con las libertades individuales y con la posibilidad que tiene cada uno de tomar una decisión si quiere o no consumir una determinada droga. Hoy día la cannabis se consume por un buen sector de la población manipulada, es cierto, eso es lo que hay que evitar. Hoy día, si van a haber consumidores de cannabis que tomen la decisión de consumirla, que lo hagan por un autocultivo, bajo la lógica de la despenalización y la regulación, precisamente porque nosotros no queremos que en este país haya más jóvenes que estén metidos en el narco, que estén metidos en situaciones de drogadicción tan profundas como aquellos que consumen pasta base. Pero bueno. Perdona, Carol, ¿cuál es el estudio al que tú te refieres? ¿De qué institución? Hay varios estudios, de hecho, ADS tiene varios estudios en que ADS es la ONG que conduce mi amigo Eduardo acá, y ellos tienen, Asuntos del Sur, tienen varios estudios que acreditan varios de los elementos que se han entregado aquí, así que puedes compartirlo, de hecho los podemos entregar, se los podemos mandar por correo, y si no, que visiten la página. El peligro que tiene este tipo de conversaciones es que caemos en tomar extremos. Y solemos caricaturizar la otra postura. Yo cuando te le dije, y te lo repito con mucha responsabilidad, José Antonio, y se lo he dicho a Ana Luisa, yo estaba en debates con ella y la he invitado a que se informe un poco más porque creo que su trabajo puede ser mucho más importante. Ella cumple una labor importantísima, pero parte de la base, ahora, en el debate actual, de supuestos errados, que yo creo que le pueden ayudar mucho, porque hay organizaciones reconocidas mundialmente que trabajan en prevención y en rehabilitación que se han dado cuenta de esto. Ellos lamentablemente no. Y yo se lo he dicho muchas veces, que pueden avanzar, porque ellos están haciendo una labor que, para ser honesto, a mí me gustaría que hiciera el Estado. Entonces no trates de ignorante. No, pero cuando tú ignoras... dijera la Cámara. Cuando tú ignoras la información, cuando te niegas... Pero es que, a ver, déjame decirlo con todas las palabras. Cuando tú ignoras algo, cuando tú te niegas a ver la realidad, eso es ser ignorante. Como el sentido griego de Gutiérrez. No, es el sentido de la verdad. El sentido chileno. De la mano de este tema de la marihuana, y además en la polémica misma ha estado el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Tuvo un altercado a viva voz y en la vía pública con un periodista del Mercurio. Dijo que el Mercurio estaba haciendo un lobby contra él, apoyado por las tabacaleras, y dijo Mañalich que él tenía espalda, que tenía gente que lo cuidaba, que tenía una seguridad dentro del gobierno. ¿Qué quiso decir Mañalich? Al día siguiente se disculpó, en fin, ha estado en la palestra. ¿Qué es el ministro Mañalich como agente político? Veamos la nota y lo conversamos en redes sociales. Puntos suspensivos sin terminar la frase. Fue el diálogo final que tuvo Jaime Mañalich con un periodista de El Mercurio. Imágenes que fueron captadas justo cuando el ministro encaró al profesional, acusándolo incluso que la intención del medio es botarlo del ministerio. O sea, tener una línea editorial de un diario, El Mercurio, que dice vamos a votar al ministro de Salud, creo que es una mala idea. Es cosa de leer El Mercurio. O sea, yo te digo, pasan 3 días y no aparece un artículo contra el ministro de Salud, yo digo, esto es sorpresa. ¿Qué pasó? Increpó también directamente a la editorial del Mercurio de no apoyar la nueva ley de tabaco. ¿Qué cosa puntual? ¿Por qué? O sea, la línea editorial del Mercurio es saquemos a Mañalich. Como nosotros tenemos adentro al gallo a Hernán Felipe Errázuriz, editorialista de tabaco, Hernán Felipe Errázuriz quiere sacar a Mañalich. Como tenemos el problema, ¿no es cierto?, de Chile Tabaco, queremos sacar a Mañalich. El Mercurio no va a progresar en eso, no le va a ir bien. Entonces, te lo digo formalmente, córtenla, porque Declaraciones que encendieron la polémica. Hoy el ministro dijo que se disculpó con el periodista y que tomó contacto con el director del diario. También aclaró algunos puntos. ¿Por qué dijo contar con una protección tan fuerte? Y lo que me da la sensación de protección, y así se lo he manifestado al periodista, independiente que en el día de furia de ayer puedo haberlo ofendido y pido disculpas por eso, como le pedí disculpas al director del Mercurio, lo que me parece que esa protección, esa tranquilidad
de saber que uno está peleando, luchando todos los días, todas las noches, por la salud de los chilenos. Y por su ataque a la línea editorial del Mercurio, ¿se refería a presiones o lobby por parte de las tabacaleras? Yo no lo veo. Yo he sido enfático en señalar que durante la tramitación de la ley de tabaco, efectivamente hubo presión de las tabacaleras, como ha ocurrido en todas partes del mundo, donde se ha tratado de avanzar en esta materia. Desde La Moneda también se refirieron al hecho. Lo que nosotros consideramos que sus declaraciones y lo que sucedió ayer fue un error. Así se lo hicimos ver como gobierno y por eso le hemos ratificado nuestras disculpas a la Asociación Nacional de la Prensa, tal como el ministro lo hizo con el periodista. Emplazamiento que no pasó inadvertido y que generó gran revuelta mediática. Bueno, segunda vez en la semana que la ministra Cecilia Pérez tiene que salir al paso de las palabras del ministro Mañalich. Jaime Del Olio, ¿qué representa la figura política del ministro Mañalich dentro del gobierno? Obviamente el ministro Mañalich es una persona noticiosa. Eso ya a nadie le cabe duda. Es una persona que habla con mucha pasión. Yo creo que ha enfrentado bien algunos temas que eran complicados dentro del Ministerio de Salud, que tienen que ver, por ejemplo, con eliminar las listas auge. Por ejemplo, el gremio de la salud es un gremio complejo. Se están construyendo consultorios, se están construyendo muchos hospitales y la gestión hospitalaria es súper difícil y él es un experto en esa materia. Y ahora, en términos de sus expresiones públicas, hay varias veces ya en que uno puede contarla en que se ha salido... Con la UDI ha tenido enfrentamientos... Sí, hemos tenido algunos enfrentamientos y yo creo que algunas veces él se ha equivocado porque ha sido poco prudente. Es decir, al acusar de un lobby salvaje de uno y de otro. Después, al acusar con nombre y apellido, dice, porque hay un editorialista de un diario que significa que quiere sacar al ministro y entonces... Hernán Felipe Errázuriz. Claro, y él dice que se ve de alguna manera como temblando por eso. Yo creo que también es un error, porque yo creo que el ministro Mañalich ha hecho una buena pega como ministro de Salud. Yo creo que ha sido uno de los grandes ministros de Salud que hemos tenido en Chile. Por algo ha durado todo el tiempo que ha durado. Antes rotaban mucho más. Él ha hecho una pega en gestión que ha mejorado la calidad de la atención pública. Así que yo soy fan de su trabajo en los consultorios y en los hospitales, y algunas de sus expresiones obviamente no las comparto. En sus disculpas del viernes, el ministro dijo que en el fondo él sentía este respaldo, esta seguridad, porque no quería seguir en política, no le tenía intereses políticos. ¿Ustedes creen que el ministro termina acá, con el gobierno del presidente Piñera, o va a seguir adelante? A ver, es que aquí discrepamos un poco con los del otro lado, porque yo creo que se le acaba el gobierno, entonces va a tener que buscar volver a un hospital, pero me parece bien, política se puede hacer de todos lados. Hay que ser justo. La concentración es volver a su trabajo tranquilamente. Sí, está bien, como queráis. Pero mira, a mí con el ministro Mañalich me pasa algo muy similar a lo que me pasa con Max Pavés. De que yo puedo estar en desacuerdo en temas de fondo, pero de repente dicen unas cosas que tú decís, mira, tienes razón. Y te dan ganas, y si yo no tuviese esta mesa de por medio tan incómoda, lo abrazaría nuevamente como lo hice a mediados de la semana. Pero somos amigos con el verdadero. He escuchado muchas cosas y declaraciones. Oye, igual se pueden abrazar si quieren. El gesto republicano que está ante no analicemos. A ver, seamos honestos, te incomodaste un poco cuando te abracé. Y eso que no te abracé muy fuerte. El martes mentira verdadera. Es que olvidé que tenías polona. Fue como, ¿qué estás haciendo, Eduardo, por Dios? Y yo con él más íntimo. Claro, pero mira. Pero para cerrar, mira, yo creo que... Imagínate sin luces, Max. Yo creo que el ministro Mañalich es un político muy fuerte, y creo que cuando él dice eso, que no está solo, más que nada, no sé si estará hablando de que realmente hay gente detrás de él, o él se siente con el poder político de poder tener un rango que otros políticos no tienen. O sea, puede salirse un poco de estas casillas y actuar con poder. ¿Cuál es la verdad? Porque el viernes tuvo que decir, obviamente, otra cosa. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la seguridad que debe sentir Mañalich en su puesto? ¿De que nadie no le van a sacar el piso? Sí. ¿Cuál es? Hablando en términos prácticos, concretos. No, yo creo que el poder político lo ignoro. A lo mejor tú estás esperando que yo diga algo, que yo sé algo y no lo sé, la verdad. Siempre espero yo sé que todo el mundo espera que yo les dé respuesta y que le diga las cosas como son, pero no lo sé. La verdad que no sé. Pero con esto cierro. Mira, creo que tuvo mucho coraje en lo que dijo sobre drogas, porque es un tema sanitario y me gustaría que el SENDA fuese parte del Ministerio de Salud, y creo que sería un gran legado del gobierno actual actuar con eso en vez del Ministerio del Interior. Y lo segundo, lo reitero, para mí las reglas del juego que se han puesto en la ley de tabaco son fantásticas. Yo consumo tabaco también, y creo que estoy 100% de acuerdo. Además. Sí, oye, fue interpelado Max Pavés. Café. No sean ridículos, por favor. Paracetamol, gente la paracetamol y otro tanto... Sacarina. Oye, Max Pavés, que fuiste interpelado por Eduardo Vergara. Yo creo que las disculpas en política son cosas
se ve bastante poco, y eso en primer lugar se valora al ministro. Yo justamente estaba viendo unos videos hoy día en la mañana de cuando Francisco Vidal tiene varios episodios donde manda a callar, cuando era ministro, manda a callar a los periodistas, donde no le permite, digamos, continuar una pregunta, que le enrostra que eran periodistas de derecha. Y yo creo que esas son cosas, esa soberbia de que vimos en otros ministros, hoy día se reconoce una disculpa. Ahora, sin perjuicio de eso, yo creo que si uno mira el video completo, a mí hay una cosa que me pasó a propósito del evento Martí Sassi y Evelyn Matei. A mí me está empezando a preocupar, para salir un poquitito del eje, esto de que en cualquier momento alguien puede ser sorprendido por una cámara y una conversación coloquial. Si uno mira el diálogo que tiene con el periodista, en lo que hace el ministro, en términos más o menos respetuosos, tú puedes juzgar eso, pero lo que hace el ministro es decir, ojo con la línea editorial del Mercurio. Y eso, cualquier persona que trabaja en el Congreso, uno se da cuenta que las conversaciones de ese tipo, del tipo, oye, aquí está ahí en esta estrategia, a mí me parece que él no insulta al periodista, me parece que él simplemente manda un recado que le puede o no gustar. Ahora, si eso es propio de un ministro de Estado o no, eso es otra cosa a discutir. Sí. Lo que te quiero decir... Pero tú puedes conversar. A mí lo que me preocupa, y esto es un tema de fondo, yo creo que el ministro de Salud es un fantástico político. Piensan que no solamente el ministro es una cartera muy difícil, sino que al frente tú no tienes ahí a Gatitos de Chalet, digamos, tú tienes a Guido Girardi, a Fulvio Rossi, a Marco Antonio Núñez, que son personas, digamos, de armas tomar en el ámbito político. Por lo tanto, él ha controlado bien su agenda, pero a mí me preocupa esta cuestión de que el periodismo político, de un tiempo a esta parte, se dedica más a cubrir la farándula que a cubrir las ideas. Y eso, yo tengo amigos en el Congreso que son periodistas, que al final lo que ellos buscan es el conflicto antes que la verdad. ¿Sí o no? El ministro Mañalich, cuando se acabe este gobierno, ¿sigue o no sigue en política? ¿Va a seguir de ministro? Va a seguir de ministro. Le regalaste la pregunta, por Fred. No sabía qué responder. ¿Qué pasa? Que es más ducho que Antonio. No, es que lo que pasa es que, espérate, Fred, yo creo que Jaime Mañalich se le ve con mucho. De hecho, yo trabajé con él, yo fui a ser su asesor. Y en su momento, y tú te das cuenta que él tiene mucha pasión por lo público. Por eso esa asociación, ¿viste? No estaba tan equivocado. Tiene mucha pasión en su trabajo. Entonces, quizás en el próximo gobierno, que nosotros lo vamos a ganar, por cierto, quizás no va a estar disponible. El tema mañana, tenemos que ir para la cierre, pero va a estar vigente en los próximos 10 años, seguro. En realidad yo no lo conozco mucho. Pero sí veo que es una figura política que se ha destacado bastante en el gobierno. Creo que muestra una posición que es bastante característica de la derecha en sus figuras más potentes, que esta posición así como de patrón de fondo, que de hecho lo demuestra con decir yo tengo espalda, tengo un apoyo muy fuerte. Sin embargo, también lo vimos, ¿cierto?, en esa misma actitud cuando se dio el anuncio de que se habían terminado supuestamente las listas de espera de las enfermedades auge. Yo creo que yo, a diferencia de Jaime, no soy una admiradora de lo que ha hecho este gobierno, ni particularmente su cartera en salud. Creo que hay muchas deficiencias en el sistema, en el modelo de salud, pero sí valoro lo que hizo respecto de su anuncio en torno al tema de la cannabis. Yo creo que él, como profesional de la salud, tiene una visión muy seria al respecto, y valoro que haya tenido la valentía, a pesar de ser parte de un gobierno tan conservador como el que tenemos hoy día, haya tenido la posibilidad de expresar una opinión como de la manera que lo hizo. Muy bien. Oye, ojo que no es la primera ni la última persona que anuncia el fin de listas de espera y toda esta cuestión. Es un tema de decir que puede continuar. Antonio, ¿te parece mañana? Bueno, aparte de decir que va a seguir siendo ministro en el próximo gobierno de la Alianza. De Pablo Longueira. Y a él, ¿quién lo avala? ¿Quién lo respalda? Es su trabajo. Si eso es. Si este ha sido uno de los mejores ministros de salud que hemos tenido. O sea, no ha habido rotación de ministros de salud, no han habido paros, no han habido conflictos con algunos compañeros de Carol, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, que están ahí. Han habido varios, solo que la prensa, José Antonio, te digo algo, han habido varios, solo que la prensa no los cubre. Existieron en los gobiernos anteriores. No existió ningún conflicto como en los gobiernos anteriores. Pero este ha sido un gran gestor. Oye, según Alberto Mayol, es un hombre pasional, pero un gran gestor. Según Alberto Mayol, que es un analista más bien de izquierda, Alberto, dice que Mañalich, más bien, digamos, cuyo libro debe estar arriba de las 12 lucas, la lista de izquierda ahí el lucro bien, ¿ah? Pero pues, hay un esfuerzo de fondo. Yo valoro eso. Dice que Mañalich, se lo dijo en la radio Futuro en la semana, Mañalich es el mejor ministro de este gabinete. Qué sorprendente, es sorprendente. Pero es que, sí, es que es la trampa. El mejor tiene que haber alguien que es mejor. No significa que diga que es el mejor de la historia ni de nada. Así que muy bien, no se entusiasmen. Ya, vamos a una sección tradicional de red social. Vamos a palabras al cierre. Vamos a partir con la bancada UDI, y tienen el cara de palo, ojo, las palabras al cierre con cara de palo incluido. Jaime Gregorio, tus palabras al cierre con cara de palo. Pásale por favor el cara de palo, Max.
Primero, cara de palo, se lo vamos a volver a entregar porque el otro día estuvimos juntos en el panel, pero se lo vamos a volver a entregar a don Hugo Gutiérrez. Él llamó idiota al presidente en un día de que obviamente era el 21 de mayo, es un hecho republicano, él lo llama idiota y después cuando lo llaman para pedir disculpas dice, bueno, si él se sintió ofendido, en verdad yo lo quise decir en el sentido griego de idiota. Cara de palo. Y después, y en mis palabras al cierre, quiero aprovechar de primero de mandarle un saludo a María Teresa Yáñez, una señora que conocí en la Plaza San Bernardo, que se acercó a decirnos que no había visto, que había visto este panel, que le había gustado varias de las cosas que habíamos discutido. Es mentiras verdaderas, ¿no? Es mentiras verdaderas cuando estuvimos el día martes en la noche de la edición especial. Y mi palabra al cierre, simplemente contarles que el día viernes estuve con 2 diputados de Venezuela, con María Corina Machado y Eduardo Gómez, y ellos nos hicieron ver algo que es súper preocupante, que ellos están peleando por un Estado de Derecho real, por una democracia y por una libertad en Venezuela. Lo que hoy día está ocurriendo ahí es que hay una persecución a la libre expresión, una persecución a la prensa libre. Ya no queda ningún canal que sea de prensa libre. Y ellos mismos decían, una fragilidad democrática tremenda, una constitución que ellos quieren hacer así al ajuste de cada, depende de cómo se despierte Maduro, es como quiere hacer la constitución y que más encima está tratando de controlarlo todo a través de crear una milicia de las personas y a través de sacar la milicia a la calle. Entonces, cuidado con lo que pasa en Venezuela. Desde acá le mandamos un abrazo a todos aquellos que pelean por la libertad, que pelean por la dignidad y por los derechos de las personas en Venezuela. Muy bien. La palabra al cierre de Jaime Belolio. Pásame el carepalo por Jaime, de que tengo... Que corra. Solamente hay uno. Eduardo Vergara Oparán, tu cara de palo. Si mi cara de palo lo vamos a dejar acá y lo vamos a usar. Sí, por supuesto. Pero me gustaría... El padre con... Sí, con Mickey Mouse. Todavía no me dan bono, pero me imagino que debe ser un bono. Ya sabemos que es un incentivo, voy a hacer 1/3 solamente por el bono. Mira. Esta semana se destapó la olla de un tema muy importante, lo que iba a ser, lo que se pensaba que iba a ser el hospital más moderno, más grande y uno de los más costosos de América Latina. Hace mucho tiempo se ha transformado en un fantasma, bastante similar al hospital fantasma que existe. Exacto, que yo pasé un terremoto frente a ese hospital. Ese es del gobierno de Allende. Y costó 77.000 millones de dólares la inversión. Y curiosamente, el señor que estaba a cargo de la constructora, el dueño de la constructora que estuvo a cargo fue Fernando Echeverría, que fue intendente de la región metropolitana y también ministro de Energía. Lo que está ocurriendo ahí es nefasto. Yo tuve la suerte de entrar de una manera que no les voy a contar cómo, hace 3 semanas, y es evidente, lo que mostraron en la televisión es verdad. Hay fallas estructurales, especialmente abajo, en el subterráneo. Lo que se ve ahí es bastante nefasto. Hay deudas por más de multas de 1.700 millones de pesos. Pero solo quiero leer brevemente, y con esto termino, que ya sé que me están odiando, parte del comunicado que entregó el Servicio de Salud de la región de O'Higgins, donde dice: las obras extraordinarias cumplen con total legalidad y están especificadas en la cláusula 8ª del contrato primitivo. No sé qué será primitivo, parece que el nivel de construcción, pero lo que nos entrega la seguridad legal y técnica que estamos trabajando incansablemente para terminar un complejo hospitalario seguro, evitando cometer errores hospitalarios. La pregunta mía es siguiente, y con esto termino, que obviamente el carepalo se lo otorga al Servicio de Salud de la región de O'Higgins. ¿Qué pasaría, señores, con un terremoto como el que ya tuvimos en este país? ¿Cuántos miles de personas estarían bajo la escombro? Me parece que la actitud de renegar lo que es evidente se merece el cara de palo por el hospital de Rancagua, que fue el sueño de mucha gente y ahora está en prácticamente escombro. La palabra al cierre de Eduardo Vergara Pólvora. Pásame el carepalo, muy amable. Max Páez, tus palabras al cierre. Bueno, después de que tuve un programa dedicado a Eduardo Vergara, que se lo habló todo, voy a aprovechar mi cara de palo para el dueto. Quiero ser más respetuoso que la izquierda con la dignidad de expresidente de la República, así es que no se lo voy a entregar a Bachelet, sino que su vocero, que pareciera que él es el candidato, Álvaro Elizalde, por 2 episodios de la semana. Lo primero es lo vergonzoso del montaje que se hizo en Dichato, insultando a las personas que fueron sujetos del tsunami que ya no avisó. Bueno, si no le avisó el tsunami a las personas, no podíamos pedirle que también le avisara que iba a ir. Pero el primer cara de palo para este dueto, para decir que nos parece que esta presidenta, que es la nueva Evita, porque evita hablar, evita avisar, evita estar con las personas, evita decir alguna idea, no solamente no avisó que iba a ir a Dichato, sino que además se mandó el día viernes la siguiente frase, diciendo que ella se enteró, me he enterado después de 4 años fuera, que se ha cambiado la ficha de protección social y que hay personas que han quedado fuera de todo beneficio y tiene a la gente investigando. La ficha social que este gobierno durante 4 años, para evitar la mala focalización que había en los gobiernos de la concertación, en este sistema de protección social en vez de promoción social, nos parece que este gobierno ha hecho un trabajo muy notable con la ficha por toda la gente que conozco en el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, al dueto Elizalde Bachelet,
por favor, no empecemos con la campaña de las mentiras porque eso al final enloda la política. Las palabras al cierre de Max Pavés. Gracias. Igual está bien tirada la Dallavita. Anda, chico, hoy día. Ya, Mi Carol libretista, Cariola, palabras al cierre y tu cara de Juan Reyes. Hay que darle un bono. Carol Cariola. No, mira, palabras al cierre. yo solamente recordar un tema que ha pasado un poquito colado en estos últimos días, pero que sin embargo la investigación continúa y que tiene que ver con las universidades que sobornaron a la Comisión Nacional de Acreditación y que hoy día ya muchas de ellas están empezando a tener sus propias sanciones, ¿cierto?, con respecto a la situación. Yo espero que finalmente esto llegue a tomar las sanciones más drásticas. Yo creo que universidades como la Universidad del Mar, la SEC y la Pedro de Valdivia no merecen estar educando a estudiantes chilenos, mucho menos frustrando su futuro. Así que yo creo que hoy día más importante que nunca es que este gobierno le pueda dar una solución real a aquellos 20.000 estudiantes que todavía no han sido incorporados, porque muchos de ellos están siendo rechazados en sus prácticas profesionales, y eso hay que decirlo, no están pudiendo incorporarse a otras instituciones, todavía no hay una solución clara respecto de lo que va a ocurrir con ellos, así que también un llamado a que se tomen definiciones, a que se hagan cargo una vez por todas. No terminó el problema con la destitución de Beyer, eso fue un paso, un triunfo del movimiento estudiantil a propósito de la necesidad de terminar con aquellas personas que no se hacían cargo, de que no se cumpliera la ley, de que se siguiera lucrando con la educación. Por lo tanto, creo que es muy importante dar ese paso, avanzar en esa dirección. Así que un cara de palo a este gobierno y particularmente al presidente de la República por haber mostrado un Chile que no es real, por haber mostrado el paraíso de América Latina, cuando sin embargo somos uno de los países que hoy día más mal lo está pasando, con una economía que es absolutamente regresiva cuando se trata de aumentar la desigualdad a costa de que los empresarios se siguen llenando los bolsillos de plata. Las palabras al cierre de Carol Cariola. Diputado Cast. El diputado está mirando con unos ojos. No. Yo voy a pasar del dúo que habló Max Pavés a una solista, que es la candidata Bachelet. Suba nomás el carepalo para que se vea arriba. Subo el carepalo ahí. Mi hijo. Porque claramente todo lo que se nos decía de cuando volviera a Chile, que iba a hablar, ¿no es cierto?, iba a liderar, no es real. Aquí mandan otros, ¿no es cierto?, hablan otros, no habla ella, entonces el carapalo es para ella. Y en el minuto de cierre es decir que Chile hoy día es un gran país, mucho mejor que los países que nos proponen de la órbita más comunista, ¿no es cierto?, de Carol Cariola. Yo los invitaría a pensar si quieren vivir en el país de fantasía de ella, que es Cuba, que es Venezuela, ¿no es cierto?, o algo similar como Argentina o Ecuador, o en el país que hoy día tenemos y que los invitamos a renovar en estas primarias. Primero con Pablo Longueira y después en las presidenciales para proyectar y hacer que Mañalich siga siendo ministro del próximo gobierno de las alianzas. Ahí nos compró todo. La palabra al cierre. Y además, bueno, un bonus track. Muy bien, senador, 3 minutos. Un bonus track, pedir que recuerden que soy candidato a senador por la zona oriente y lo invito a votar por mí. Aunque Moreira siga en Muy los bien, 3 carteles. minutos volvemos con red social acá en la red. Muy bien, volvemos a red social con Eduardo Vergara, con Carol Cariola, con José Antonio Cast, invitado especial, Max Pavés y Jaime Belolio. Te quiero hacer una invitación hoy a las 23 horas, Adictos al Claxon. Una serie que a partir de lo que van diciendo los taxistas de distintas ciudades de Latinoamérica va mostrando la realidad de un país a través de lo que vive su gente. Hoy tendremos Caracas. Caracas, a propósito de Caracas, que habló tanto Carol Cariola y Max Pavés, patria o muerte. Yo hablé de Caracas. ¿Cómo es Venezuela? ¿Cómo es Caracas a partir de hoy? Por esto se grabó en la agonía de Hugo Chávez. Ahí se grabó este capítulo Patria o Muerte de Venezuela. No se lo pierda hoy, 23 horas, Adictos al Claxon aquí en la red. Muy bien, chicos, ha sido todo por hoy. Esto es Red Social, esta es la conversación del día domingo aquí en la red. Le agradecemos, por supuesto, al diputado Cast, candidato a senador por Santiago Oriente, de su presencia acá en Red Social. Y agradecemos a todo el panel inestable de siempre, que pituteando en Mentiras Verdaderas. ¿Qué se siente de faltar a Moreira? Ahí me dicen. Faltó eso, ¿o no? Sí, grande Moreira. Ahí nos Que en conversará. paz descanse, dice usted. No, va a ser senador. Chao, cabros. Oye, va a ser senador. Lo dicen los Stones. Es solo política, pero nos gusta. Chao.